Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 14 al 16. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Verso 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva junta. Gloria al Señor. Pónganse en cómodos, por favor. Cambios en tu vida es el título de la enseñanza. Y quiero que hoy aprendamos cómo en no andar, escuchen bien, al compás de los tiempos de Dios, produce que nos retrasemos y produce que perdamos bendiciones de Dios. Quiero preguntar: ¿cuántos quieren ser bendecidos? Pero para poder ser bendecidos, nuestra mente debe estar preparada para un cambio. Recuerda usted que la mente está dentro del alma. Tu alma necesita ser cambiada por el Señor, porque tu alma es la que se va a condenar o se va a salvar. ¿Cuántos quieren ser salvos? Vamos a ver. Ahora, aquí la palabra de Dios nos enseña que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús y le preguntaron: bueno, maestro, ¿por qué nosotros que somos discípulos de Juan y los fariseos ayunan tanto, pero sus discípulos ni conocen el ayuno? Y es verdad, los discípulos de Jesús no conocieron el ayuno sino hasta después de la muerte de Jesús. Y ellos estaban con esa duda, con esa incógnita. Y esa incógnita fue resuelta por Jesús, mas ellos no lo entendieron. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, es absurdo que si estamos celebrando una fiesta, una boda, alguien vaya a estar en medio de esa boda de luto. Eso es como, te voy a dar un ejemplo muy coloquial. Cuando íbamos a fiestas, asistíamos a fiestas donde había licor, todo estaba bien y la gente llegaba contenta, pero el problema empezaba cuando la gente empezaba a tomar. Con 2 o 3 copas en la cabeza, automáticamente la gente pierde el pudor, se desinhibe totalmente y entonces empiezan a salir los famosos llorones en medio de las fiestas. ¿Sí los han visto? Por allá en una esquina alguien llorando, o 2 o 3 allá llorando, tristes, aburridos, todo el mundo celebrando, todo el mundo feliz y que siga la fiesta. Pero por allá, así como la canción, en la mesa del rincón está alguien llorando, está alguien triste. Esa persona que está en esa fiesta, mientras todos celebran, está triste, está fuera de tiempo y está fuera de lugar. La fiesta no era para ir a llorar, la fiesta era para ir a celebrar. Lo mismo les pasó a los discípulos de Juan el Bautista. Jesús vino a traer un cambio, a traer nueva vida y que nosotros tuviésemos vida en abundancia. Pero los discípulos de Juan, ellos mientras tanto estaban llorando. Eso está como algo que decía esta mañana en el discipulado. Los judíos, por tradición, guardan el sábado, el famoso sabbat. Los judíos los sábados no hacen nada, porque los judíos los que no aceptaron a Jesús como Salvador, están sujetos a la ley, a la famosa Torá, ¿sí? Que son los 5 primeros libros de Moisés. Entonces los
acorde a la palabra. Pero hay iglesias, entre comillas cristianas, que enseñan a sus congregaciones en que el sábado lo deben guardar y no hacen nada de eso. Y eso es una tradición que no es para nosotros. Nosotros no estamos obligados a guardar el sábado por una sencilla razón. Ninguno de nosotros somos judíos. Somos más indios, eso sí, pero judíos no. Así que por esa razón nosotros no guardamos el día sábado como el día de reposo. Para nosotros el día de descanso o el famoso día de reposo es hoy. Hoy domingo es el día en que descansamos. Hoy es el día de estar en la iglesia. Hoy es el día de darle el primer lugar a Dios, pero también es el día de salir ahora más tarde a compartir en familia. Entonces les doy este ejemplo. ¿Qué pasaría si usted hoy domingo se pusiera a ayunar? Usted lo puede hacer. ¿Sí? Usted lo puede hacer. Si usted se levanta y dice quiero ofrecer un ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde, usted lo puede hacer. Pero usted va a estar hoy domingo en el tiempo equivocado. ¿Por qué? Porque hoy está haciendo un sol tremendo. Hoy está revelado, ¿o no? Ustedes salen y ese sol es muy heladito. Y si usted va ahí con su familia, por ejemplo, si se reúne con su familia y salen a dar una vuelta, acabamos helado, pero usted es que no puedo porque estoy ayunando. Va a estar fuera de contexto, va a estar en el lugar equivocado. Si usted se va a ayunar, quédese en la casa encerrado. Pero si usted va a salir, usted salga y disfrute. Los discípulos de Juan no pudieron disfrutar lo que Cristo les ofrecía, al igual que los fariseos, porque no entendieron los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios día a día se renuevan. Todos los tiempos no son iguales. Cuando uno está recién casado, es un tiempo. El que lleva 20 años de matrimonio ya está en otro tiempo, ¿o no? Cuando hay momentos en los cuales uno está feliz, es un tiempo. Pero hay otros momentos en los que usted está triste, está aburrido, está deprimido. Son tiempos. Y los tiempos cambian. Los tiempos de Dios también cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. El hombre cambia por naturaleza. Siendo un bebé, empieza a crecer, es maduro, tiene sus hijos y luego se envejece. Eso va cambiando. Y todos nosotros tenemos que entender que la vida que Dios nos ofrece está marcada por las pautas al cambio. Y que siempre debemos estar abiertos a los cambios. Eso es algo cuando una persona tiene una profesión. Vamos a hablar de los médicos. ¿Hay algún médico esta mañana aquí? No. Pues vamos a hablar de los médicos, aprovechando que no hay. Resulta que un médico tiene su profesión, se quemó las pestañas, sí, eso es verdad. Pero la situación del país hace que el desempleo en cuanto a los médicos sea grande. Cada día cierran más hospitales, más EPS. Eso es una tragedia total. Y resulta que si un médico dice, es que yo soy médico y lo único que puedo hacer es ejercer la medicina, y se queda ahí anclado, entonces es una persona que va a tener problemas económicos, es una persona que va a pasar muy amargada, es una persona que no va a vivir una vida agradable, porque se va a quedar ahí. Y si no hay oportunidad de trabajar como médico, hombre, pues la vida te va a ofrecer muchas cosas. Yo aprendí un día, tomé un taxi y nos pusimos a hablar. Yo no sé si a ustedes son los únicos que le pasa, pero yo siempre que me subo en un taxi, empiezo a hablar con la persona y ahí uno termina o él contándole la vida a uno o uno contándole la vida. Y el Señor me contaba que él era médico, pero que era tan triste que él se ganaba, trabajaba para una empresa y le pagaban apenas 1.800.000. Y él me decía, con todo el título, prefiero conducir taxi que gano más.
y feliz manejando su taxi. Conocí a un contador que estudió su contaduría porque su papá prácticamente se la metió por los ojos, pero hasta hace poco tiempo empezó a ejercerla, porque lo de él era conducir taxi. Él lo dijo. Y son personas que viven felices porque se adaptan a los cambios, se adaptan a las circunstancias. En el trabajo, vamos a hablar de los que hacen el aseo. En el trabajo, entonces, usted está acostumbrado a que se barre y se trapea. Pero un día llega el jefe de personal y dice: bueno, a partir de mañana ya no van a haber más escobas y ya no van a haber más traperos. La empresa compró estas maquinitas y de ahora en adelante usted lo único que va a hacer es operar esta maquinita. Y le explican cómo hacerlo. Y puede que la persona aprenda a hacerlo y lo haga bien, porque la máquina es la que finalmente hace todo. Pero la persona dentro de sí dice: no, a mí que me deje mejor con mi trapero y con mi escoba. El que está acostumbrado a lavar los platos, los lava bien y les echa grasa y refriega, pero le traen la máquina de lavaplatos y la máquina lava bien, pero la persona dice: no, eso no queda igual, eso no es lo mismo. ¿Eso es lo que sí? Voy a hablar ahora de las personas del campo. Les voy a ilustrar todo para que ustedes entiendan cómo aceptar los cambios. Una mujer que fue criada en el campo está toda la vida acostumbrada a cocinar con leña. Es feliz cocinando con leña, a pesar de que eso le acabe con sus pulmones y le cause muchos problemas de salud. Y alguien le dice: no, no cocine más con leña, ya modernícese, mire, ahora todo es a gas, ahora son las estufas hasta eléctricas. Y le compran la estufa a gas. Así pasó con mi abuelita. Mi abuelita toda la vida cocinando con esas hornillas y con sus dos fogones ahí a leña. Y le compraron una estufa industrial que entre mis tíos hicieron la vaga de 4, pues grande, bonita. Y le llevaron la pipeta de gas. Le explicaron mis tías: mira, mamá, se cocina así, cada vez que cocine tiene que abrir acá, cuando termine cierre acá, cuando se acabe tiene que ir a cambiarlo. Le explicaron a mi abuelo cómo se conectaba y se desconectaba el cilindro. Técnicamente ellos quedaron sabiendo. Pero cuando mis tíos volvieron a buen tiempo, estaba la misma pipa de gas y la estufa intacta. Se quedaron ahí, se quedaron anclados en las cosas que aprendieron. Esto no quiere decir que esté mal. Si usted quiere seguir cocinando leña, síganlo haciendo. Pero ahora lo voy a llevar a esto mismo, pero en el espíritu. Nos enseñaron que era bueno adorar imágenes. Y algunos quieren quedarse ahí, adorando imágenes. Pero la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Cuántos quieren ser libres para la gloria de Dios? Entonces ya sabemos que a Dios no le agrada el que nosotros adoremos imágenes, porque el único santo Dios no comparte su gloria con absolutamente nada. Nos enseñaron el famoso dicho que el que peca y reza empata. ¿Cierto que sí? Pero eso no está en la Biblia. La Biblia dice que si usted peca y si no se arrepiente de sus pecados, se va a condenar. Pero que si usted peca y se arrepiente, ¿alcanzará qué? Ahora, esto no es un indulto, que usted va y peque: ay, Señor, perdóname. No. Dios no es un Dios de burlesco. Dios es un Dios santo. Y a Dios hay que respetarlo y a Dios hay que honrar. Los cambios que Dios quiere hacer en tu vida están marcados en varias áreas de tu vida. Voy a hablarles primero del primer cambio. El primer cambio que Dios hace
lo hace en el hogar. Cambios en el hogar. Primer cambio. Lo que nos enseñaron en el mundo, o lo que el mundo dice, es que el hombre en pelo, en pecho, es el que manda. Yo no mando porque no tengo pelos en el pecho. Nos enseñaron eso, el machismo. Aquí se hace lo que yo digo. Y nuestros papás fueron así. Pero los tiempos han cambiado. Ya hoy en día se delega las funciones en las casas. Ya hoy en día la mujer coayuda al hombre en la organización y la estructuración de su casa. Ya hoy en día la mujer no es todo lo que el hombre diga, sino que la mujer también opina. Y eso es un cambio que hubo. Pero si usted sigue ahí, anclado con el machismo, pues se va a quedar machista. Y eso va a traer problemas en su hogar. Eso va a crear que en vez de su esposa amarlo, lo vas a odiar. Eso va a crear en que sus hijos sigan la misma conducta que usted ha tenido. Eso va a crear que si usted golpea, por ejemplo, dentro del machismo, era permitido o es permitido que el hombre literalmente pague y trapea a la esposa cuando quiera. Entonces los hijos crecen viendo esa figura. Entonces tranquilo que su muela también le va a tocar lo mismo. Es tiempo de renovar la manera de pensar. El hogar, Cristo nos ha enseñado que la base fundamental, y la Biblia enseña que la base fundamental de la sociedad es la familia, ¿cierto que sí? Pero ahora al diablo se le ocurrió algo tan chévere que es las relaciones abiertas, las relaciones libres. ¿Eso para qué tanto compromiso? Entonces ya hoy en día la gente no se quiere casar. Ya hoy en día ver el matrimonio como algo simbólico. ¿Eso para qué casarnos? Eso no es necesario una ceremonia. Vamos a vivir juntos y ya. Esos los que son medianamente cuerdos. Los que están locos, mira si acá ya hay locos. Los que están locos entonces dicen, vamos a irnos a vivir juntos y vamos a tener una relación abierta. Si te gusta alguien, pues acuéstate con él y yo hago lo mismo. No hay problema, acá no van a haber celos. Así son los lugares de hoy en día, los modernos. Como los tiempos cambian para lo bueno, también cambian para lo malo. Pero tú y yo vamos a seguir guiados bajo un mismo lineamiento. Y ese lineamiento es la palabra de Dios, porque Dios es eterno y vive para siempre. Entonces, dentro de los cambios en el hogar que Dios quiere obrar, es que nosotros enseñemos a nuestros hijos el temor a Dios. A nosotros nos enseñaron, pero equivocadamente, y daba resultados. Un domingo mío, hace 20 años atrás, un domingo, yo era un niño, era obligatorio ir a la iglesia. Era obligatorio. Allá no era que yo no me quedo, allá no era de que, bueno, si no quiero ir, pues no hay problema, no. Hace 20 años eran todos para la iglesia. Y cuidadito. Antes de salir mi mamá me decía, ¿ya vino? Siempre lo preparaban a uno. ¿Cómo allá no puede estar pidiendo comida? Así lo educaban a uno. Llegaba uno y se sentaba en la fila o en las bancas esas eternas. Y toda la familia quedaba ahí. Hoy en día llegan y se hacen lo que quieren. Inmediatamente uno por ahí aburrido de escuchar a la curita ahí, hable, se distraía uno. O uno quería de pronto ese niño de adelante o el de atrás, uno empezaba ahí como a tratar de medio jugar. Y automáticamente aparecía la mano poderosa de la mujer que sacaba la llave universal, ¿no? Esa es pareciste. ¿Y quedaba uno otra vez? Cambios que nos enseñaron. Hoy en día eso se perdió. Hoy en día los niños se pueden parar de cabeza, hacer lo que quieran. Hoy en día el niño sale a casa, vamos a bueno, pues quédese en la casa. ¿Qué se queda haciendo su hijo en la casa? Puede quedarse durmiendo, si es juicioso, pero también puede quedarse escuchando música, también puede quedarse metido en el internet. Pueda que no haga nada malo, como pueda que también haga lo malo. Pero a lo que voy con esto es que si tú le enseñas
sujeción a tus hijos, nunca te van a obedecer. Nosotros, yo lo diré, hacemos parte, creo yo, de la última generación, de los que medianamente fuimos bien educados. Y en nosotros está que en medio de toda la pudrición que el mundo ofrece, que en medio de todo el desempleo que el mundo está ofreciendo, nuestros hijos sean diferentes. ¿Y por qué van a ser diferentes? Porque no van a actuar según el mundo, sino van a actuar conforme la palabra de Dios y los principios de Dios. Eso nos va a hacer ver como bichos raros o como los diferentes, pero no importa que nos miren como bichos raros, porque yo no quiero ver a mi hijo con aretes. Yo no quiero ver a mi hijo con tatuajes. No, los tatuajes no, bueno, los tatuajes no son bíblicos, pero a lo que voy hoy en día, dando los tatuajes, no esas expansiones en las orejas que ya parecen colgaderos de pocillo. Y un día le dije a un muchacho, usted, imagínese usted cuando sea un viejito, le dije, hoy en día, tenía como 16 años, tiene pelado como 16 años, imagínese cuando usted tenga 60 años, si llega a esa edad, que la piel se estira y se apunte, ¿cómo se va a ver esa vieja? Yo no quiero que mi hijo esté por ahí en una esquina parado en un combo, en un famoso parche metiendo marihuana. Yo quiero ver a mi hijo predicando y evangelizando. Eso sí lo quiero ver. Yo no quiero ver a mi hijo perdido en las calles. Yo quiero ver un hijo de bendición. Y para poder ver hijos de bendición, tenemos que aceptar los cambios que Dios trae para los hogares. Quizás como padres fallaste, de pronto los que tienen sus hijos mayores dicen, ay, fallamos. Sí, quizás fallaron, pero fallaron por falta de conocimiento. Pero hoy vas a salir instruido de este lugar y tú vas a tener nietos. Puedes ayudar para que tus nietos sean nietos diferentes. Lo que pasa es que hoy en día los hogares están disfuncionales. Hoy en día los hijos se embarazan y las que crían son las abuelas. Y eso es quebrantar la palabra de Dios, porque por esta causa el hombre dejará padre y madre y se unirán, y los dos serán uno solo y tendrán una familia. Por eso yo siempre hago lo de José Ordóñez, le doy duro a las abuelas. En serio, las abuelas son muy alcahuetas. Las abuelas son culpables de que los nietos se les pierdan. A veces, no todas, pero ¿saben por qué pasa eso? Porque la que fue madre no lo supo ser, y ahora que Dios le da la oportunidad de ser abuela, quiere corregir, pero lo corrige de una manera equivocada. Por eso, si usted es abuela, eduque a su nieto, eduque a su nieta en el temor a Dios. Dios quiere lograr cambios en el hogar, que la esposa tenga y ocupe un lugar de privilegio. Que no sea lo que el hombre diga, sino que toda decisión que se tome en la casa sea compartida en mutuo acuerdo. Así como hay hombres, que esto me parece terrible, pero hay hombres que lo hacen. Y si hay alguno aquí, por favor, cambie ese mal concepto. Dentro de los hogares modernos hoy en día, se habla del 50-50, o sea, 50. ¿Quién dijo que eso era así? Eso es una vergüenza para los hombres. Si hay un hombre aquí que tenga esa práctica de decirle a la esposa 50 y 50, por favor cámbielo. Eso no es así. El 50 y 50 se lo inventó el diablo. La Biblia dice que el hombre es el proveedor. Yo sé que hoy en día no alcanzamos, es verdad, no alcanzamos. Como hombres no alcanzamos. Por eso la mujer trabaja. Y por eso la mujer nos ayuda a sobrellevar las cargas de la casa. Pero no es que usted le ponga por imposición, bueno, usted se gana 1 millón, yo también me gano 1 millón, entonces vamos todos a la mitad. No. Hay hogares en los que el esposo tiene su bolsillo y la esposa tiene su bolsillo aparte. Entonces resulta que el esposo entra en crisis económica y la esposa tiene 10 millones ahorrados. Pero la esposa se de malas. Él tiene que suplirme todo. No, eso no es un hogar. Un hogar es un lugar que Dios instauró para que se ayuden mutuamente. Los hogares fueron diseñados
para que el hombre conviva con su mujer, tengan sus hijos y los levanten en el temor y la reverencia a Dios. Todo tenemos que hacerlo como Dios quiere. Ahora, en el trabajo también hay cambios, ¿cierto que sí? Usted tenía a su jefe de personal que era su amigo, que era el que lo dejaba llegar 10 minutos tarde y no le decía nada, y hubo un cambio. Y llegó uno que es un estricto y le dice: mire, aquí la entrada es a las 8 de la mañana, pero usted tiene que llegar acá para dar un cuarto para las 8, para que se arregle y a las 8 en punto esté en su área de trabajo. Y si llega a las 8 y 5, entonces va de una vez mejorar. ¿Y qué es lo primero que usted hace con un jefe así? ¿Qué es lo primero? A ver, este desgraciado empleado asalariado igual a mí, se cree dueño de la empresa. Lo primero, ¿cierto que sí? Así no se lo diga, pero usted lo piensa. Y en toda empresa usted escucha cuando hay reuniones así entre compañeros: uy, ese jefe es una porquería, ese sí me lleva en la mano, eso es una agonía, o algún día va a necesitar de mí. ¿O no? ¿Cierto que sí? Lo hacemos, murmuramos de nuestro jefe, pero la Biblia dice: eso no se puede hacer, que hay que honrarlos. ¿A ustedes no les ha, o solo me ha pasado a mí, algunos de ustedes han discutido con un guarda de seguridad? ¿Sí han discutido? ¿Cierto que sí? Son dos pasos. Ojalá en los hospitales y en las clínicas. Esos hombres se creen los gerentes, pero están cumpliendo con su labor. Ellos están sujetos a una instrucción, así que no vuelvan a pelear con el pobre senador. ¿De verdad? Esos cambios hay que aceptarlos. Dios dejó instaurado para que nosotros vivamos nuestra vida de una manera diferente. ¿Alguien quiere ser bendecido? Aprende a vivir la vida de una manera diferente. En el trabajo van a haber cambios, y cuando haya esos cambios, gloria a Dios. A veces en las empresas, y más en esta situación del país, en las empresas empiezan a hacer recorte de personal, ¿cierto que sí? Y cuando empieza el recorte de personal, todo el mundo empieza a temblar. Y cuando llama el jefe de personal, necesitamos que venga fulano, uy, nos echaron. No voy a comentarles el sueldo, ¿no? Siempre pensamos lo malo. Tenemos que aceptar los cambios. Entonces Dios va a hacer cambios en tu vida, y los cambió, ¿o no? Si no los hubiera cambiado Dios, hoy usted no estaría aquí. Si no nos hubiera cambiado Dios, no buscaríamos el Evangelio, no podríamos decir que somos cristianos. Pero aceptamos los cambios. Pero hay un problema, y hay un cortocircuito en la vida de muchos. Hay cambios que sí aceptamos, pero hay otros que no queremos aceptar. Y es donde está el problema. Y por eso las iglesias donde se predica la verdad no son iglesias o mega iglesias. Son iglesias donde existen pocos. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta aceptar los cambios. Pero ¿saben una cosa? Dios no viene a buscar un número grande. Dios viene a buscar un personal que tenga un corazón sincero y dispuesto al cambio. Los fariseos no aceptaron a Jesús como maestro porque no quisieron cambiar. A mí me hubiera ido bien en la época de Jesús, pero a muchos no les hubiera ido tan bien. Jesús era un hombre alegre, era un hombre divertido, y lo más importante y que más me gusta es que comía. Un comedor tremendo. Me hubiera ido bien con eso. Pero les voy a mostrar las dos caras de la moneda. De un lado está Juan el Bautista, que fue llamado para anunciar la venida del maestro. ¿Sí se acuerdan de Juan, no? Al que le cortaron la cabeza y su cabeza la presentaron en una bandeja de plata. ¿Sí? Estamos hablando del video. Y de otro lado está Jesús, que vino a mostrarnos que la vida era totalmente diferente. Juan el Bautista era un hombre así. Eso parecía un general. Todos alineados ahí. Juan era rudo, Juan era áspero. Pues imagínense cómo era el rudo Juan, que a la primera les decía hipócritas.
Y si se descuidaban, generación de víboras. Bueno, era tremendo. Y cuando uno es así, no todo el mundo le coge el mensaje. Yo les predico a ustedes de cosas tremendas de la doctrina, que si se las predicara así, usted no me la entendería. Pero como se las explico así suavecito, como que no tiene la cosa, la entiende más fácil. Entonces Juan era estricto, pero Jesús, el maestro al que tenemos que seguir, era un hombre divertido. Era tan divertido que hasta los apóstoles les puso apodos. Y por esa conducta los fariseos no lo aceptaron. Los fariseos no aceptaron a Jesús, porque Jesús no podía ver a una mujer sufriendo, porque automáticamente iba a ayudarle. Y como los fariseos eran judíos arraigados, no valoraban a la mujer. Entonces, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo así que ayudaron a las mujeres? Los discípulos de Juan el Bautista, lo acabamos de leer, eran judíos tan arraigados a la ley que para ellos era supremamente importante ayunar. Y viene Jesús y el sábado, que es el día de reposo de ellos, en vez de ayunar, ponen los discípulos a recoger trigo. Y no contento porque los ponen a recoger trigo, entonces ve una mujer que está enferma o un hombre enfermo y entonces lo sana. Y los fariseos se quedaron anclados ahí y dijeron: este no es el Mesías, este cambio no es de Dios. Entonces por eso los fariseos tuvieron el valor y la gallardía de llamar a Jesús hijo del diablo. Así es. O ese hace milagros porque ese es el hijo de Belcebú, del diablo. Eso es el diablo en paz. Hoy en día hay cambios que Dios va a hacer en tu vida que muchos no quieren aceptarlos y los rechazan. Juan el Bautista predicó un evangelio fuerte, tosco. Bautizó únicamente para el arrepentimiento. Igual el Bautista dijo que el que venía nos bautizaría en fuego, pero Juan no lo entendió. Juan y los discípulos de Juan duraron 200 años bautizando así, únicamente para el arrepentimiento. Y Jesús vino y dijo: venga, sí, es importante el bautismo del arrepentimiento, pero tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hecho hay iglesias donde bautizan únicamente para el arrepentimiento. Nosotros aquí bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, por el arrepentimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Jesús explicó. Y hay iglesias donde están todavía ahí pegados. Ahora sí, ¿cómo son las iglesias? Hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias donde dicen: aquí sí somos los que somos. Aquí es donde vamos a ser salvos todos. No. La iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, es universal. Aquí no nos va a salvar el nombre, acá no nos va a salvar el pastor. Aquí el que salva se llama Jesucristo. Pero hay un problema. Para poder ser salvos, hay que poner por obra la palabra de Dios. Hay que cumplirla. Y hay cosas que Dios quiere que tú y yo cambiemos, que nosotros no queremos cambiar. Entonces ahora sí vamos a hablar de la iglesia. Nuestro ministerio está arrancando y Dios quiere darle una proyección diferente. ¿Cuál es esa proyección? Que nosotros seamos una familia. ¿Que seamos una qué? Familia. ¿La familia se ayuda? Sí, también. ¿Sí? ¿Se ayuda? Sí. ¿De verdad en la familia se ayuda? Sí. Ah, bueno, está bien. Entonces, como familia nos debemos ayudar como hermanos. Entonces, por eso hacemos el mercado. Entonces, por eso recogemos las tapas. Entonces, por eso repartimos ropa. Porque somos una familia. Y como familia, nos ayudamos. Y dentro de los cambios que Dios quiere traer, es que nosotros empecemos a vivir como familias. Para poder agradar a Dios,
La Biblia dice que una casa dividida no ¿qué? ¿Cierto que sí? Entonces tenemos que unirnos entre todos. La iglesia no la hace solo el pastor. La iglesia la hacemos todos. Porque ¿qué sirve que haya un pastor si no vienen ustedes? ¿De qué sirve que haya un lugar donde reunirnos si no venimos? Como iglesia tenemos que unirnos para que el pueblo pueda ser bendecido. Y por eso como iglesia tenemos que aceptar los cambios que Dios trae. Ustedes escucharán predicar a pastores que predican la doctrina. Ustedes escucharán a un pastor que se llama, apellido Alucín. Ese es un teólogo bravo. Y ese hombre predica así. Eso es una ametralladora con la palabra de Dios. Pero como que no le entiende. Y predica la verdad. Y hace unos estudios bíblicos tremendos y la gente, vamos, es bien fanático, loco, religioso. Le da un palo a ese hombre y hace unas cosas tremendas con la palabra. Yo he aprendido mucho ahí. Pero ¿saben por qué no recibimos eso? Porque no estamos dispuestos al cambio. Voy a hablarles de un solo cambio, uno solo. Navidad. Solo les voy a hablar de la Navidad. Un solo cambio. La Biblia no dice que celebremos la Navidad. La Biblia no dice que Jesús nació el 25 de diciembre o el 24. ¿Por qué día fue? ¿24? Hay iglesias donde para ganar la acogida o acaparar que la gente asista, tienen el árbol del 24, el árbol de Navidad al lado del púlpito. Y toda la iglesia llena de lucecitas. Y a la gente le gusta eso, porque por tradición nos enseñaron a celebrar la Navidad. Pero cuando vamos a la Biblia dice, no os hagáis partícipes de las tradiciones del mundo. Entonces ahí se abuele. Y se apagaron las luces de Navidad para los cristianos. Entonces la persona empieza a decir, ¿pero por qué? ¿Qué hay de malo? No hay nada de malo. Simplemente es un principio bíblico. Es un cambio. Entonces el que no quiere aceptar ese cambio se va de la iglesia. Como cuando predico lo de Halloween, que es la fiesta más satánica que existe, que los satánicos ese día hacen muchas cosas y que los hijos de los cristianos no pueden disfrazarse y no deben participar de esa fiesta. La gente, no sé qué se me ocurrió. Se quedan anclados en los conceptos. Dios no es un concepto. Dios es mucho más que eso. Dios no viene a mirar en lo que usted está poniendo por obra según el mundo. Dios viene a mirar qué de lo que Él dejó escrito en la palabra tú haces. Eso lo hace el Señor. Ahora, los fariseos no creyeron en Jesús, no lo aceptaron porque la conducta de Él era una conducta diferente. Mi manera de predicar a muchos pastores no les gusta. Un día un pastor me dijo, usted es irreverente. ¿Quién dijo que en medio de una predicación haciendo chistes? ¿Quién dijo que uno debía estar diciendo o contando cosas? Eso no es, eso hay que predicar lo que la Biblia dice y ya se acabó. Y ese día yo quedé así como, venga, pero yo me acuerdo que Jesús un día se puso a predicar y dijo que el reino de Dios era como el sembrador. Y después dijo, y el sembrador tiró unas semillas y unas cayeron en una tierra así, las otras cayeron en medio de piedras, las otras medio brotaron y el sol las marchitó, y otras ni siquiera germinaron porque vinieron las aves del cielo y se las comieron. Y la gente, ¿qué es lo que nos quiere decir? Y luego les explica y les dice, mire, hay gente que va a escuchar la palabra únicamente
y no vuelven. Hay otros que van 2, 3, 4, 5 veces y después se aburren y no vuelven. Hay otros que vienen una vez y no vuelven. Pero hay otros que caen en buena tierra, se mantienen, y esos son ustedes los que hoy están aquí. Y Jesús predicaba así. Y si el maestro lo hizo, pues nosotros también debemos hacerlo. Hay muchas maneras de predicar. Yo no puedo entrar, miren, yo recuerdo que un día llegó un homosexual a la iglesia. El hombre era travesti. Y el hombre llegó con sus cosas. Parecía el callejón de las sillas de la iglesia. Él creía que iba por una pasarela. Tremendo. Así llegó a la iglesia. Y todo el mundo lo señalaba. Y todo el mundo dice: miren. Y miren. Yo sentí que se estaba sintiendo incómodo. Pues imagínense, todas las miradas puestas sobre él. Y yo estaba predicando. Y en la iglesia había como 300 personas. Yo me bajé del púlpito y fui a donde él estaba. Le dije: ¿cómo te llamas? Ay, yo me llamo Carola. Le dije: no, tu nombre ficticio no. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de varón que te pusieron? Se quedó viéndome así. Que sí, con el que te bautizaron, el que te registraron. Pablo César se llama. Ya bueno, Pablo César, bienvenido, ven. Y me lo llevé. Ahora sí, me lo llevé. Y le dije a toda la iglesia: miren, les presento a Pablo César. Llegó vestido de mujer. Se le ve hasta bien el maquillaje. Pero en su interior y su esencia es un hombre. Se desvió, pero Dios lo ha traído para enderezar. Todo ahí. Le dije: él llegó siendo homosexual y me corrigió. Me dijo: no, yo no soy homosexual, yo soy travesti. Me gusta disfrazarme, vestirme como mujer. Entonces, bueno, llegó siendo travesti. Pero Dios lo va a convertir. Todos llegamos con uno o varios errores encima, o pecados encima. Él llegó siendo travesti, yo llegué siendo un borracho, un mujeriego. Otros llegaron en las mismas condiciones, otros llegaron por ser ladrones. Yo he conocido prostitutas que Dios las ha transformado. Y recuerdo también una vez una prostituta y las hermanas la señalaban. Y un día tuve que decir a una hermana que le estaba dando duro a esa pobre mujer. Porque ella llegó y Dios le habló que la iba a cambiar. Y ella testificó y dijo: yo era prostituta, yo me prostituía, contó la historia. Entonces como que esa hermana era celosa y tremendo. Cuidaba al esposo. Y esa hermana empezó a hacerle como la vida imposible a esa mujer. Y yo le dije un día: hermana, venga, le digo una cosa. ¿Por qué usted es así con ella? No, pero es que eso es una mujer de la vida alegre. Esa está acostumbrada a acostarse con el quien quiera, con el que sea, para que le paguen. Yo la dejé que hablar. Le hice esta pregunta, le dije: hermana, quiero preguntarle algo, quiero que usted sea sincera conmigo. ¿Con cuántos hombres usted se acostó antes de casarse? No, pues yo tuve como 5 novios. ¿Y se acostó con todos? Ah, tú sabes. Por lo menos ella reconoce su pecado. Usted fue una fornicaria igual a ella. La única diferencia entre ella y usted es que usted lo dio gratis y ella cobró. Pero el pecado es el mismo: la fornicación. Y desde ahí nunca más la volvieron a molestar a la hermana. Pablo César
Estuvo en la iglesia año y medio hasta que murió. Pero se convirtió. Dejó de vestirse como mujer. Le quedaban sus amaneramientos. Eso fue muy difícil. Él no, las manos todavía, y a veces se contorneaba así. Pero sus últimos días antes de morir, ya era un hombre totalmente. De hecho, el sueño que él tenía era conseguir una esposa, casarse, tener hijos. Puede ser. Pero Dios no hace acepción de personas. Por eso tú tienes que estar abierto para el cambio. Esta mañana vino uno de mis... Yo tengo 3 personas con las cuales están en la calle, literal. Que Dios me las puso para orar por ellos. Siempre. Y yo tengo un imán para esas personas. Yo puedo estar donde esté y allá me llegan. Llevo tiempo sin ver al que vi esta mañana. No sé ni cómo se llama. Nunca me dice el nombre porque siempre llega llegando ya. Esa mañana olía terrible. Hasta esa mañana supe que olía tan feo. Porque antes no olía. Pero llegó al discipulado y él viene únicamente con un solo objetivo: que yo voy. Él nunca se queda. Él llega, yo puedo estar predicando y él llega y le toca para la predicación orar por él. Y yo los abrazo y yo oro por ellos. Pero si usted está alrededor y dice, uy, ¿qué haces? Uy, aquello, uy, lo otro. No estás abierto al cambio. Jesús se juntó con prostitutas. Jesús se juntó con pecadores. Y Jesús, por eso lo criticaron, por eso lo señalaron, porque la mente retrógrada de los fariseos no les permitió ver el cambio. ¿Ustedes quieren ver un cambio? Amén. ¿Ustedes quieren aceptar la voluntad de Dios? Amén. Venga como venga, lo que viene de Dios es bendición y es vida eterna. ¿Alguien quiere eso? Miren, Juan se quedó anclado y siguió bautizando únicamente para el arrepentimiento, y por eso no disfrutó de las bendiciones de Dios. Por eso Dios permitió que muriera. Y el ejemplo más claro de lo que es el no aceptar el cambio lo encontramos en 2 apóstoles: el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pablo fue el último adoptado ahí por la misericordia. Hemos dicho, Pablo fue el colado. Pero Pablo entendió la visión de Dios y por eso llegó a ser el apóstol más grande de todos. La iglesia tradicional se jacta diciendo que el primero papa de ellos fue Pedro, y eso es una herejía, eso es una mentira. Que Pedro rompía todos los esquemas de la iglesia tradicional. Pedro era un hombre casado y con hijos. Su suegra, la suegra era una excelente cocinera que vivía en Capernaum. Y a Pedro le gustaba el lado de su suegra porque cocinaba rico, hacía unos frijoles deliciosos. Y Jesús, que era comelón, se la pasaba en la casa de la suegra de Pedro. Por eso no es el primer papa. Ahora, pero Pedro tenía un problema. Pedro había sido un judío arraigado en los principios, escuchen esto, arraigado en los principios de la ley, y se quedó ahí. Pedro decía, la ley dice que hay que circuncidar a los niños a los 8 días, y hay que hacerlo, y se quedó ahí. Pablo, que también era un judío, que también había sido criado con las costumbres, tuvo un cambio en su manera de pensar y abrió su mente y dijo, no, yo entendí que lo que no importa que le quiten el prepucio al hombre, lo que importa es que el corazón de la persona cambie. Y ustedes leen el Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro, que fue escogido por Jesucristo para que sobre él se edificara la iglesia universal, entró a pelear con el apóstol Pablo. Y Pablo, como era más estudiado y más inteligente, ay, pelee solo, yo no peleo con usted. Y Pedro, escuchen eso, Pedro perdió una bendición tremenda.
Pedro era el que debía haber llevado la palabra a más lugares, pero por no haber aceptado el cambio, se quedó ahí rezagado. Por eso encontramos en la Biblia que Pablo fue el apóstol que más viajes hizo, mientras que Pedro tiene apenas 3 epístolas, Pablo tiene 14 en la Biblia. Todo por no entender el cambio. Nosotros cambiamos de estar en la iglesia tradicional para ser parte de una iglesia cristiana. Cambiamos la manera de vivir del mundo por vivir a una manera acorde al propósito de Dios. Y yo sé que esos cambios les han dado duro, ¿o no? Yo sé que muchos todavía se acuerdan y dicen, es que fue tan difícil dejar el trago, uy, es que fue tan difícil dejar aquello. Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Alguien le ha ayudado esto? Gloria a Cristo. Todo nos ayuda bien, iglesia. Y Juan no entendió ese cambio, por eso murió. Pedro no entendió ese cambio y se quedó. Pero ahora les voy a demostrar por qué Juan no cambió. Porque su papá poco cambió. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba el papá de Juan? Zacarías. Zacarías era un sacerdote de los levitas que servía en el templo. Acompáñenme a Lucas. Lucas capítulo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean hijos de bendición? Amén. Que sean diferentes, que no cometan las mismas equivocaciones, errores, o como dijo alguien, bestialidades que usted y yo cometimos. Amén. Miren lo que hay que hacer. Estamos ahí, Lucas capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de ¿quién? No de los hombres. Muchas veces queremos agradar a los hombres, pero recuerden algo: al que hay que agradar es a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Gloria al Señor. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de ¿quién? O sea, ellos vivieron una vida íntegra. ¿A usted le gustaría vivir una vida así? Vamos a aprender. Resulta que Zacarías era un sacerdote, pero Zacarías no creía en lo sobrenatural de Dios. ¿Ustedes creen en lo sobrenatural de Dios? Amén. ¿De verdad? Amén. ¿Seguros? Si se les aparece un ángel al lado, ¿qué harían ustedes? Ahí tienen ustedes ahí viciosos y que se les aparezca un ángel. Algunos dirán, no, yo saldría corriendo, no, yo me quedaría mudo, yo no sé qué hacer. Usted no sabe ni qué haría, ¿cierto que sí? Zacarías era un sacerdote, conocía la Biblia, la Torá, la ley, pero no había vivido lo sobrenatural. Y viene y se le aparece un ángel, y no cualquier ángel. ¿Y se acuerdan qué ángel se le apareció? ¿Cuál? ¿Cuál ángel se le apareció? ¿Lo saben? Versículo 19. Lucas capítulo 1, versículo 19 dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Imagínense, le apareció el ángel Gabriel, el arcángel, con toda su gloria. Y el pobre Zacarías se asustó. Y el arcángel le dice: Zacarías, vengo a traerte un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje es que vas a tener un hijo. Pero Zacarías, viendo que era un ángel, y le está diciendo: Zacarías, vas a tener un hijo. Y Zacarías dice: no. Verso 18, miren el verso 18 lo que dice. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. De una vez Zacarías dijo: no, yo ya soy muchito y mi mujer, ni ganas nos dan ya que. Así. Eso fue lo que él dijo, literal.
Y el ángel le dijo, venga, espérese, verso 19. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas. Los ángeles escuchan lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que les tengo una buena noticia. Hace días subiré un texto al Facebook. En el cielo se habla de nosotros. Por eso es que el diablo nos ataca. Porque el diablo ataca a todo aquel que tiene propósito. Y tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Dios está con nosotros. Zacarías se asustó y dijo, no puedo. Eso no es posible. Y era tanta, escuchen esto, era tan la pared que Zacarías tenía, o del obstáculo que Zacarías puso, que no podía creer que él siendo viejo y su mujer siendo vieja iban a poder tener un hijo. Que el ángel le dijo, listo, ¿no crees? Queda mudo. Y lo dejó mudo. ¿Sabe para qué lo dejó mudo? Para que aprendiera. Hay cosas en tu vida que quizás Dios te ha prometido. Y tú dices, pero ¿cuándo es que va a pasar? Aquello, lo otro. Miren, callen, enmudezcan, porque la palabra que sale de la boca de Jehová se cumple, porque se cumple. La palabra de Dios no vuelve vacía, y para todo lo que la enviare será hecho. ¿Alguien quiere ver cosas en su vida grandes? Créale a Dios, porque el Dios que predicamos es un Dios sobrenatural.